Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. Tercer bloque de Bonito Cuelgue, siendo las 15:11, tenemos el gusto de entrevistar al expresidente independiente Javier Cantero en la presentación de su libro Contra el Sistema. Javier, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adrián, un gusto estar con vos. Bien, bueno, Javier, estamos acá leyendo el libro. En primer lugar, preguntarte cómo surgió Contra el Sistema, cómo surgió en tu cabeza y te decidiste finalmente a escribir un libro. Y me pareció que lo que sucede en el fútbol habitualmente se hace a través de investigaciones de periodistas, o intuición que puede tener el hincha, pero alguien que estuvo tomando decisiones desde adentro, era interesante que pudiera transmitirlo. Me parece que es como que queda algo para la gente, más allá de las buenas y las malas que uno ha pasado. Por lo menos la gente puede saber, o los hinchas pueden saber, y sobre todo los socios de los clubes que contribuyen a mantener a las instituciones, pueden saber cómo se toman las decisiones ahí adentro, cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para tomar esas decisiones y cómo funciona un sistema que indudablemente tiene muchos problemas. Javier, ¿por qué te decidiste en una ficción y en una cuestión de una autobiografía? ¿Por qué fue el tema de Víctor Abascal y no una cuestión que vos te plantaras, digamos, con nombre y apellido? ¿Por qué decidiste el tema de ficción? Bueno, hay dos razones fundamentales. Una está relacionado con que me parece que se puede definir mejor los personajes desde la ficción, porque cuando uno escribe es dueño de escribir lo que cree, lo que piensa, lo que sabe y lo que quiere transmitir. Cuando uno hace un ensayo tiene que poner lo que le consta, lo que está prácticamente certificado, ¿no? Entonces de esta manera la ficción ayuda un poco más a conocer la característica de los personajes que hay en el ambiente del fútbol. Me refiero a los dirigentes, a los representantes, a los jugadores, a la policía, a los barra bravas, al hincha común. Y por otro lado también, lo voy a decir con sinceridad, porque quería poder seguir andando por la calle, porque ahí se habla de algunas cosas que son realmente peligrosas. Sí. Me refiero a la policía, a la justicia, que a veces uno cree que lo va a acompañar o a defender o a respaldar y no es tan así. Y sinceramente te lo digo, no me avergüenzo de decirlo, le tengo un poco de miedo. Sí, obviamente no, tu periplo también como presidente, Javier, no ha sido nada sencillo. Y te preguntaba, hablabas el tema de la calle. ¿Cómo es el trato en la calle? Ha pasado un tiempo desde que te fuiste como presidente, pero quería saber en el momento, digamos, cómo es a la cancha no estás yendo. No, a la cancha no, me parece que es provocador. Vos sabés que yo tuve la gran desgracia de presidir una comisión directiva. Durante nuestra gestión descendimos, obviamente que el descenso es con 6 campeonatos, nosotros estuvimos en 3, pero estábamos en la foto en ese momento en que descendimos y por lo tanto obviamente eso en un club tan grande como Independiente es algo dramático. Entonces no estoy yendo, pero por la calle la gente me recibe muy bien, me reconoce y se da cuenta, creo que desde afuera se comprendió un poco cuál es la situación. Por eso el libro se llama Contra el Sistema, porque uno puede llegar a pensar o imaginarse cómo son los jugadores de fútbol, cómo son los representantes, cómo es la policía, y habitualmente se me identifica con la lucha contra la barra brava. Si vos me permitís, me gustaría comentarles que por supuesto que es un tema difícil y complicado, pero que eso es la espuma de lo que sucede en el fútbol, lo que más se ve. En general son personas que son más fáciles de identificar, pero hay muchos que están escondidos y son tan o más peligrosos que ellos. Sí, Javier, hay una cuestión concreta que te quería preguntar con respecto a que escribir yo considero que es una cuestión terapéutica. Los tiempos que tuviste como presidente independiente fueron turbulentos de principio a fin, digamos. ¿Necesitaste ayuda terapéutica o tomaste la escritura como una cuestión de sacar esos fantasmas que tenías adentro? Bueno, ambas cosas, ¿no? Reconozco que fue una catarsis también. Quizá la editorial me apuró un poco y por ahí después me fui recordando otros temas que hubiesen sido interesantes, pero ahí se puede ver o se puede apreciar cómo es la connivencia entre una parte de la fuerza de seguridad y las barras bravas y qué es lo que realmente buscan los barras bravas y también los vicios que tienen los hinchas comunes, que no le importa nada, ¿no? A veces esto está muy familiarizado o tiene una similitud con lo que pasa en la política en general,
con una gran diferencia, es que en la política nacional, provincial o municipal, los políticos no tienen arcos. Acá todos los fines de semana hay una elección. Una vez me lo dijo un intendente muy importante en Argentina, eso me dijo, cuando él me dijo, bueno, ¿en qué lío te metiste? Y yo le dije, bueno, ustedes también tienen una gran responsabilidad. Y me dijo, sí, pero ustedes tienen elecciones todas las semanas. Claro. Y bueno, eso es verdad. Y sí, hay minutos que la pelota entra o afuera o adentro y te cambia absolutamente todo. Sí, Exactamente. Javier, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. Quería consultarte respecto al libro, cómo está dividido. ¿Hay capítulos en los que tratás un tema en cada uno? ¿Está todo mezclado? El tema barras, el tema representantes, relación con los organismos de seguridad y demás. ¿Cómo es más o menos la estructura del libro? En general, más o menos está relacionada con el tiempo que un presidente desde que asume hasta que se va, en el caso muy parecido a lo que me sucedió a mí, y está dividido en capítulos con el tema más importante dentro del capítulo. El título del capítulo está relacionado con el tema que yo considero más importante. Por ejemplo, uno ahí puede ver cómo a veces cuando la policía se junta con la barra brava, termina uno identificando que en algunos casos son socios y que tienen tierra liberada o zona liberada para ir a asaltar, y que después parece que los combaten, pero en realidad no están así, o que una parte de lo que se recauda en los estadios va para ellos, ¿no? Bueno, y así se podía seguir. En algún momento al personaje, el protagonista de la novela, le viene un comisario general y le dice, mire, yo le soluciono el problema de la barra muy fácilmente. Le ponemos medio kilo de cocaína al jefe de la barra, al CIDE se llama el jefe de la barra, y lo sacamos de ahí por 2 años. Ahora, eso sí, usted tiene que elegir otro jefe de barra y lo manejamos. Y bueno, también hay un momento, chicos, que está relacionado con lo siguiente. Hay momentos, a mí me pasa, por ahí es una limitación, depende cómo haya sido educado cada uno, es que uno tiene que elegir. Y hay un momento que donde hay principios o moral donde uno no puede transgredir. Yo tenía una relación de guerra con el jefe de la barra brava, pero jamás me hubiese cruzado por la cabeza ponerle cocaína en el auto para mandar a la policía a detenerlo. Javier, ¿qué otros temas? Porque como vos dijiste, la barra es tal vez la espuma del fútbol y hay otros temas que no se ven, pero que son iguales o incluso peores que la relación con la barra. ¿Qué otros temas tocas en el libro? Por ejemplo, los representantes o los intermediarios, donde a veces quieren coimear a los dirigentes, y cuando uno, modestamente le dice, no, nosotros no trabajamos de esa manera, se enojan, como que... Y ahí se me ocurrió el título Contra el Sistema, ¿no? Donde hay un personaje que es un representante, donde le dice, vos tenés que aceptar esto, porque si no vas contra el sistema, ¿no? Y eso fue lo que me quedó grabado en la cabeza, y por eso el título del libro, que es de la editorial Planeta y Páginas del Sur, se llama Contra el Sistema, el lado oscuro del fútbol, ¿no? Que, reitero, es la parte esa que los hinchas que lo ven por televisión o se sientan en la tribuna y lo ven, habitualmente no ven. Me gustaría también comentarles un caso que habla ahí, donde un ministro le dice al presidente, no se meta con eso, hasta dónde quiere llegar, ¿no? Le piden 500 entradas, dele 300 y vaya manejándolo. Ese es el ambiente en el que se maneja el fútbol. Sí, de mucha hipocresía. Javier, te hago una consulta que también algo en el libro aparece y obviamente en una cuestión de ficción. ¿Qué significó para vos Julio Grondona? Digamos, ¿cómo...? Forma parte de cómo se manejaba el sistema, eso que era unipersonal, ¿no? La voluntad de AFA no era una discusión en el comité ejecutivo, sino eran las decisiones de Julio Grondona, que era más que respetado, temido, diría yo. Y estuvo durante muchísimos años en el club. Yo tuve muchas reuniones a solas con él, tuvo un trato afectuoso para conmigo, pero que sabía cuál era su conveniencia. En algún momento al protagonista del libro le hacen una marcha a los hinchas para favorecerlo y apoyarlo en la lucha contra la barra brava, y los otros dirigentes quedaron expuestos, porque los propios hinchas y socios de cada uno de los clubes le iban a decir, ¿por qué nosotros no hacemos como hizo Abascal, ¿no? Y en ese caso
hay como una estrategia para poder expulsar ese agente extraño que está dentro del sistema y que lo está complicando todo, y creo que lo llevan a la práctica. Estamos hablando con Javier Cantero en la presentación de su libro Contra el Sistema, muy pero muy interesante, en pos de descubrir un poco también esta historia de Víctor Abascal, que es muy también autobiográfica. La pregunta, Javier, tiene que ver con Hugo Moyano. Parece que las aguas están un poco más quietas, y creo que también acá hubo negociaciones y hubo también estas cuestiones de cambio de líderes, de barra y movimientos que hay en la interna independiente. ¿Cómo ves la gestión de Moyano hasta ahora? No voy a opinar, yo no quiero opinar sobre la política actual porque quiero lo mejor para Independiente y cualquier cosa que se diga puede ser utilizado en contra del club, así que no quiero. Lo único que digo es que nosotros teníamos todos los días un problema distinto. Un día entraban y le cortaban o colgaban a 2 perros y los ahorcaban en el lugar de entrenamiento. Otro día quemaban los quinchos, otro día se encadenaban en la sede y parecía que el club era todo un lío todos los días y tenían razón, era un lío todos los días, había un inconveniente distinto. Hay otros clubes, no hablo del caso Independiente, no, en general, todos los otros clubes que parece que está todo más tranquilo, y yo creo que la situación está mucho peor en esos clubes que en estos otros, porque acá había problemas porque no se les pagaba a la barra brava esos 30 o 40 mil dólares mensuales que se podía llegar a dar. Y bueno, en otros clubes cuando se cumple con eso está todo tranquilo y Javier, nadie puede insultar a la comisión directiva. Te hago una consulta. En otros clubes, te cito un caso puntual, que en el caso de River y en el caso de José María Aguilar, que tuvo una relación con la barra muy compleja y de acercamiento absoluto con empleados que eran barras en el club, todo, tuvo una protección mediática muy pero muy importante. ¿Cómo viste tú, cómo fueron los medios con vos? Hay un capítulo casi completo sobre los periodistas, ¿no? Sí. El sistema necesita también del periodismo, algunos de ellos cobran, figuraban en los listados de que cobraban para, bueno, y a partir de ahí después jamás podían hablar más del club porque tenían una remuneración mensual. Y también lo digo con mucho respeto porque por supuesto que hay de todo, como en todos los ámbitos, pero dentro del ambiente de ustedes, de los periodistas o de los medios, hay mucha corrupción y eso se reflejaba, yo lo viví en carne propia y se reflejaba claramente. Sí, Javier. Bueno, te quería agradecer obviamente el contacto y felicitaciones por el libro. Tu figura también me ha pasado con hincha independiente que me dijeron qué bueno que salga al aire, otros que no. Bueno, obviamente tu figura ha sido preponderante en lo que tiene que ver la política independiente en los últimos años. Y te quería preguntar más que nada en un plano familiar. Yo te veía en las situaciones que pasaste durante el periplo como presidente. ¿Cómo fue reconstituir el tejido familiar tuyo, tu familia, ante tanta situación de violencia de la cual eras parte y víctima a su vez? Sí, yo me voy después de que 200 barras rodearon mi casa, y tenía mi mujer y mi hija solas en mi casa, eso la pasé realmente mal, y yo creo que también en ese momento era mejor para el club que yo me vaya, porque estábamos jugándonos el ascenso, había riesgo de no ascender, y sin embargo, yo creo que si yo daba un paso al costado era hacer mejor, porque todas esas actitudes de día a día de violencia que había en el fútbol se iba obviamente a dejar de hacer, y pasó eso, ¿no? Después se tranquilizó todo, aparentemente. Cuando digo tranquilizó es que ya saben lo que acabo de decir. Sí, en la espiral que había parecía que sí, claro. Claro, y bueno, y se pudo ascender, y entonces estoy muy contento de haber renunciado en ese momento, porque... Javier, ¿no sentiste la necesidad? ¿No? Ahora, también quiero decirles que en el fútbol los hinchas comunes también tenemos parte de responsabilidad, porque uno con tal de ganar quiere hacer cualquier cosa, es capaz de hacer cualquier cosa. El hincha común dice, quiero ganar con un gol sobre la mano, con la mano sobre la hora, y prefiere eso antes de ganar un gol con un túnel o un sombrero. Sí, la gente a veces prefiere ganar y la economía del club que importe poco y nada. Lo importante es ganar el aquí y ahora, y eso también creo que también es producto y responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Que plantean... Sí, y algunos principios también, ¿no? Porque yo en la campaña electoral, cuando dije lo que iba a hacer con la barra brava y nadie me creía, también dije, y ahora se hacen los distraídos muchos, es que si a mí, yo veía que la gente, los hinchas independientes o parte de los socios, querían que yo arreglara con la barra, iba a renunciar porque no me gustaría ser presidente de un club con socios como esos, ¿no? Entonces me pareció que era el momento de pegar el paso al costado, desear lo mejor al club, y por eso ahora... Javier, te hago la última consulta, porque justo también hablando que estabas mencionando, cuando fue el descenso independiente, ¿por qué no renunciaste ahí? ¿Por qué sentiste que te dio fuerzas para seguir en ese momento tan terrible? No, porque no correspondía, ¿no? No correspondía. Cuando el estatuto del club dice que asume una comisión directiva por 3 años
y tiene que comandarlo. Y bueno, me tocó a mí el descenso en esos 6 campeonatos, yo estuve 3, me tocó y tenía que ascenderlo. Y por suerte, que es algo que lo recuerdo, ascendimos, ¿no? Así con la comisión directiva mía ascendimos, es decir, así como nos pasó lo peor, también pudimos volver a la primera división. Y por eso no renuncié, por supuesto que no me parecía lógico. ¿Quién iba a venir a agarrar el club? Los mismos que habían estado los 3 campeonatos anteriores y dejaron un promedio muy bajo, los mismos que casi lo fundieron. Bueno, entonces en ese momento yo preferí seguir. Por suerte ahora está todo mejor, estamos en primera división, veo que el equipo está jugando bien, se gana, se pierde ese punto, como es el fútbol. Como es el fútbol, obviamente. Pero estamos en una situación mucho más tranquila. Javier Cantero, muchísimas gracias. Felicitaciones por tu libro Contra el Sistema y un placer que hayas estado en Bonito Cuelgue. Gracias a ustedes.